La pobre chica llegó descalza en el primer día de trabajo, y lo que el jefe millonario hizo transformó su vida para siempre. Antes de empezar la historia, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Y al final no olvides calificar esta historia de 0 a 10. Buena historia para todos. Carolina Treviño tenía 28 años, un título universitario conseguido con sudor y tortillas, y exactamente un par de zapatos de tacón que podía llamar suyos. Aquella mañana de lunes se despertó a las 5 en su pequeño departamento en el barrio de La Libertad, en Puebla. El sol todavía no había salido, pero ella ya estaba de pie, ensayando frases corporativas frente al espejo del baño mientras se cepillaba los dientes. «Buenos días, es un placer formar parte del equipo», murmuró con pasta dental escurriendo por la barbilla. «Estoy muy emocionada con esta oportunidad de crecimiento profesional». Escupió en el lavabo y se miró con seriedad. «No, Carolina. Menos robot, más humana». Lo intentó de nuevo. «Hola gente, llegué. ¿Quién quiere ser mi amigo?» Cerró los ojos y suspiró. «Tampoco. Parece que te escapaste de un manicomio». Su abuela Lupita apareció en la puerta del baño, con el cabello blanco sujeto en rulos rosas y un crucifijo colgado al cuello. «Mija, ¿estás hablando sola otra vez?» «Me estoy preparando, abuela. Hoy es el día más importante de mi vida». «Dijiste eso cuando fuiste a hacer el examen del Ceneval, y cuando fuiste a la entrevista, y cuando compraste ese vestido que parecía cortina de motel, abuela». «¿Qué? Yo solo digo la verdad. Es lo que haría Jesús». Carolina puso los ojos en blanco y volvió al cuarto. Abrió el closet y encaró sus opciones limitadas. 3 blusas, 2 faldas, un vestido que realmente parecía cortina de motel y su único trajecito, negro, de segunda línea, comprado en liquidación por 150 pesos y ajustado por la propia abuela con hilo y oración. Se vistió con cuidado quirúrgico. Cada botón era una oración, cada pliegue una promesa de que su vida iba a cambiar. Por último, se calzó sus zapatos de tacón, negros de 7 centímetros, comprados hacía 3 años en una promoción que parecía milagro. No eran de marca. El cuero ya estaba un poco gastado en los laterales, pero eran elegantes, profesionales, dignos de una asistente ejecutiva. «¿Vas así?», preguntó la abuela apareciendo de nuevo. «Estoy bonita, abuela, admítelo». Lupita inclinó la cabeza analizando. «Estás presentable, pero ese tacón ya está pidiendo jubilación, mija. Mira cómo está gastado. Solo necesita aguantar un día más. Después compro otro con mi primer sueldo». Lupita se persignó. «Que la Virgen de Guadalupe te proteja y que ese zapato aguante hasta que llegues». Carolina ignoró el presentimiento que le pasó por el estómago. El trayecto en autobús duró 45 minutos. Carolina pasó todo el tiempo releyendo el correo de contratación en el celular, solo para asegurarse de que era real. «Estimada Cinta Treviño, tenemos el gusto de informarle que usted fue seleccionada para la vacante de asistente ejecutiva en el Grupo Maldonado». Asistente ejecutiva. Del CEO. Aún no lo podía creer. Entre 200 candidatas, eligieron justamente a ella, la chica de La Libertad que apenas podía pagar la renta. Grupo Maldonado. La empresa de desarrollo inmobiliario más grande del estado de Puebla. Dueños de centros comerciales, hoteles, resorts, gente que compraba autos como ella compraba chicle. Y ahora ella iba a trabajar directamente con el hombre al mando de todo eso. Bueno, casi. Primero necesitaba sobrevivir el primer día. Todo iba bien hasta que el cielo decidió venirse abajo. Carolina acababa de bajar del autobús a 3 cuadras del edificio corporativo cuando empezaron a caer las primeras gotas. Miró hacia arriba con la misma expresión de traición que pone una persona cuando descubre que su ex ya está saliendo con alguien. No, por favor no. El cielo no se preocupó por sus pedidos. En segundos, la llovizna se volvió tormenta. Una lluvia de verano mexicana, de esas que parecen que alguien abrió una llave enorme allá arriba y se olvidó de cerrarla. Carolina corrió. El tacón golpeaba el asfalto mojado con chasquidos peligrosos. Ella intentaba esquivar charcos, vendedores ambulantes y turistas confundidos, equilibrándose como una acróbata ebria. El trajecito de segunda línea empezó a pesar como si fuera de plomo. Su cabello, cuidadosamente alisado esa mañana, comenzó a tener vida propia. Y entonces pasó. En medio del centro histórico, justo frente a la Catedral de Puebla, su tacón derecho simplemente se rindió. El tacón se rompió con un chasquido que pareció resonar por toda la plaza. Carolina tambaleó, tropezó y por puro milagro no cayó de cara al suelo. Se quedó parada en medio de la calle,
con la lluvia cayendo sobre ella, mirando el zapato destruido como si acabara de confesar un crimen atroz. 7 centímetros de tacón. Ahora eran 2 pedazos separados en el suelo mojado. «No puedes hacerme esto», susurró. «No hoy, por favor. Teníamos un acuerdo». El zapato no respondió. Los zapatos no responden. Pero si respondieran, ese probablemente diría algo como: 3 años, Carolina. 3 años de uso intenso. Te avisé que estaba en mi límite. Ella miró al otro pie. El tacón izquierdo parecía estar aguantando por pura terquedad. Carolina tenía 2 opciones: volver a casa, cojeando, y renunciar al empleo, o quitarse los 2 zapatos y seguir descalza. Miró el reloj del celular. 7:42. Tenía exactamente 18 minutos para llegar. «Está bien», se dijo a sí misma, quitándose los 2 zapatos y metiéndolos en la bolsa. «Está bien, la gente camina descalza todo el tiempo. Los hippies caminan descalzos, los surfistas caminan descalzos. Yo soy una surfista corporativa, con traje sastre», y salió corriendo. El edificio Maldonado era una torre de vidrio y acero que brillaba incluso bajo la lluvia. 20 pisos de poder, dinero y decisiones que movían la economía de Puebla. Carolina se detuvo frente a la entrada principal, jadeando, empapada y absolutamente descalza. Sus pies estaban sucios de asfalto. Su cabello parecía un nido de pájaros después de un huracán. Su traje sastre de segunda mano goteaba agua sobre el mármol impecable del vestíbulo. El guardia de seguridad en la puerta la miró como si fuera una alucinación colectiva. «¿Puedo ayudarla?», preguntó él, esperando claramente que la respuesta fuera no. «Yo trabajo aquí», dijo Carolina, tratando de parecer profesional. «Quiero decir, voy a trabajar. Hoy es mi primer día. Soy la nueva asistente ejecutiva». El guardia miró sus pies, luego su rostro, luego sus pies otra vez. «¿Asistente ejecutiva?», repitió, como si ella hubiera dicho astronauta o domadora de leones. «Del CEO», completó Carolina, arrepintiéndose ya. El hombre hizo una pausa larga, muy larga. «¿Está segura? Absoluta. ¿Puedo entrar?». Él se hizo a un lado lentamente, como quien abre paso a un animal salvaje que puede o no ser peligroso. Carolina entró al vestíbulo con la dignidad de una reina. Una reina muy mojada, muy descalza y muy desesperada, pero aún así una reina. El piso de mármol estaba frío bajo sus pies, y resbaladizo, muy resbaladizo. Caminó despacio tratando de no llamar la atención, lo cual era imposible, considerando que dejaba huellas mojadas por donde pasaba. El elevador estaba a 20 metros de distancia, 15 metros, 10 metros. Lo iba a lograr. Iba a llegar a recursos humanos, explicar la situación, quizá conseguir un par de zapatos prestados, y todo estaría bien. 5 metros. La puerta del elevador se abrió, un hombre salió, y el destino de Carolina Treviño cambió para siempre. El hombre era alto, muy alto. Llevaba un traje gris oscuro que probablemente costaba más que 6 meses de renta de Carolina. Tenía el cabello oscuro, ojos cafés intensos y una expresión de quien cargaba el peso del mundo sobre los hombros. Héctor Maldonado, 35 años, CEO del Grupo Maldonado, billonario, soltero codiciado, y en ese momento específico, completamente en el camino de Carolina. Ella intentó esquivar. Sus pies mojados encontraron el mármol pulido. La física hizo el resto. Carolina resbaló como si estuviera en una pista de patinaje. Sus brazos giraron en el aire como molinos de viento enloquecidos. Sus papeles, currículum, documentos, formularios de recursos humanos, volaron en todas direcciones como confeti en una fiesta. De la bolsa entreabierta, sus zapatos de tacón rotos se escaparon y salieron deslizándose por el piso como 2 patinadores borrachos. Y entonces chocó con el hombre de traje. El impacto fue significativo. Héctor Maldonado, que nunca en su vida había sido derribado por nadie, cayó al suelo como una torre de dominós. Carolina cayó encima de él. Sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Su respiración agitada le daba en el rostro. Por un segundo nadie se movió. Todo el vestíbulo se congeló. La recepcionista se quedó boquiabierta. El guardia de seguridad se persignó. Uno de los zapatos de Carolina siguió deslizándose hasta chocar con la pared, con un ploc patético. Y Carolina, aún encima del hombre más rico de Puebla, dijo lo primero que le vino a la mente: «Perdón. Hoy el universo decidió que yo vendría sin clase, pero con valentía». Héctor parpadeó. 1 vez, 2 veces, y entonces por primera vez en meses se rió. No fue una risa educada de ejecutivo, fue una risa de verdad, de esas que vienen del fondo del estómago y toman a la persona por sorpresa. Carolina aprovechó la distracción para rodar hacia un lado e intentar levantarse.
lo que solo empeoró la situación porque pisó uno de los papeles mojados y casi se cayó de nuevo. Dios mío, murmuró, logrando por fin ponerse de pie. Perdón, de verdad, perdón, juro que no soy así. Quiero decir, soy un poco así, pero no tanto. Hoy está siendo un día. Héctor se levantó con la elegancia de quien lo hace todos los días. Que no lo hacía, pero él era naturalmente elegante. ¿Era irritante?, preguntó él, y su voz era grave y controlada. ¿Yo? Sí, claro, perfecta. Nunca estuve mejor. Excepto por el detalle de que estoy descalza, empapada, acabo de derribar a un desconocido, y probablemente me van a despedir de un empleo que ni siquiera he empezado. Ella se agachó para recoger los papeles esparcidos en el piso. Las manos le temblaban. De reojo vio sus zapatos de tacón rotos tirados cerca de la pared como prueba de un crimen. «Déjame ayudarte», dijo él, agachándose también. «No hace falta, yo». Pero él ya estaba recogiendo los documentos. Sus ojos pasaron por el currículum de Carolina. Carolina Treviño leyó en voz alta. «Asistente ejecutiva, primer día». Alzó la vista y la miró de frente. «¿Eres mi nueva asistente?» Carolina sintió que el estómago se le iba al suelo. «¿Su qué?» «Asistente ejecutiva, del CEO», señaló hacia sí mismo. «Yo soy el CEO». El mundo dio vueltas. Carolina abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. «Tú eres el... voy a trabajar con... yo acabo de derrib». Las palabras se negaban a formar frases completas. «Creo que sí», dijo él, con una media sonrisa. Carolina cerró los ojos y dejó escapar un gemido de derrota. «Ay no». Cuando abrió los ojos él estaba esperando, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo para verla tener un colapso nervioso. «¿Puedo preguntar?», empezó, mirando sus pies y luego los zapatos tirados cerca de la pared. «¿Qué pasó?». Carolina siguió la mirada de él hasta los zapatos. El tacón derecho estaba completamente separado del resto. Parecía una escena de accidente. «Ah, eso», respiró hondo. Mi tacón decidió que 3 años de servicio eran suficientes. Se jubiló en pleno centro histórico. Justo frente a la catedral, de hecho. Creo que quería hacerlo en un lugar bonito. Héctor la miró con una expresión indefinible. «¿Tu tacón se jubiló?». Se rompió, en medio de la lluvia, y tenía 2 opciones, volver a casa y perder el empleo o quitarme los zapatos y seguir. Yo elegí seguir. Se encogió de hombros. Probablemente fue la decisión equivocada, considerando que acabo de derribar a mi jefe, pero al menos llegué a tiempo. Eso cuenta para algo, ¿verdad? Héctor no respondió de inmediato. La observó por un buen momento. Sus ojos eran intensos, difíciles de descifrar. «¿Sabes cuál fue la última vez que alguien me sorprendió?», preguntó por fin. Carolina negó con la cabeza. «Yo tampoco me acuerdo. Hace mucho tiempo». Él dio un paso hacia ella. «¿Cruzaste la ciudad descalza, bajo la lluvia, con el tacón roto en la bolsa, solo para no llegar tarde?» «Técnicamente, corrí». Cruzar suena muy casual para el nivel de desesperación involucrado. La comisura de su boca se curvó. La mayoría habría desistido, habría vuelto a casa, inventado una excusa, mandado un correo para reprogramar. «La mayoría probablemente tiene más de un par de zapatos de tacón», respondió Carolina, sin pensar. Las palabras salieron antes de que pudiera impedirlo. Sintió que el rostro le ardía. «Perdón. Eso fue... no debí decirlo. Hablo de más cuando estoy nerviosa. Es un defecto de fábrica. Mi abuela dice que nací hablando sin parar y nunca me detuve». Pero Héctor no parecía ofendido. Al contrario, había algo distinto en su mirada ahora. ¿Algo parecido al respeto? «No pidas perdón por ser honesta», dijo. «Es refrescante». Se agachó, caminó hasta la pared y tomó sus zapatos. Examinó el tacón roto con la atención de un ingeniero analizando una falla estructural. «Este tacón ya estaba condenado desde hace tiempo», observó. «El cuero está gastado, el pegamento despegándose. Fue un milagro que durara tanto». «Era todo lo que tenía», dijo Carolina simplemente. No había autocompasión en su voz, solo un hecho. Héctor la miró, de verdad la miró, como si estuviera viendo más allá del trajecito empapado y de los pies sucios. «Ya no», dijo, devolviéndole los zapatos. «Ve a Recursos Humanos. 5º piso. Di que yo te mandé subir. Pide que Marcia te consiga un par de zapatos provisional y ropa seca. No puedes trabajar empapada así. Te vas a resfriar». Carolina parpadeó. «¿Qué?». «Eres mi asistente ejecutiva. No puedes trabajar descalza y dejando gotas de agua por la oficina. Va contra el código de vestimenta». Hizo una pausa. «Y probablemente contra varias normas de seguridad e higiene. Yo, gracias, pero no puedo aceptar. No es un regalo, es un adelanto. Lo descontamos del primer sueldo si prefieres». Empezó a caminar hacia la salida.
luego se detuvo y miró por encima del hombro. ¿Y señorita Treviño? Sí, mañana trae zapatos, de preferencia con tacones que no estén pensando jubilarse. Las puertas de vidrio se abrieron y él salió a la lluvia, donde ya lo esperaba un auto negro con chofer. Carolina se quedó parada en el vestíbulo, empapada, descalza, sosteniendo sus papeles arrugados en una mano y los zapatos destrozados en la otra. La recepcionista se acercó con una expresión de absoluto asombro. ¿Qué? ¿Acaba de pasar? Carolina la miró. Sinceramente, no tengo la menor idea. Pero una cosa sí sabía. Su vida acababa de cambiar. Y todo empezó con un tacón que decidió jubilarse frente a la Catedral de Puebla. Carolina entró al elevador con las piernas temblando. El panel tenía 20 botones, 20 pisos, 20 oportunidades de encontrarse con alguien más y causar más desastres. Apretó el número 5 donde quedaba RH y se recargó en la pared de metal. Su reflejo la miró en el espejo del elevador. Cabello destruido, maquillaje corrido, traje sastre chorreando, pies sucios y una sonrisa. Porque a pesar de todo, la lluvia, el tacón roto, la caída sobre el CEO, ella seguía ahí. Y mañana volvería, con zapatos nuevos y ropa seca. Y quién sabe, con un poco más de dignidad. Pero probablemente no. Conociendo su suerte, mañana seguramente tropezaría con una planta decorativa o tiraría café en la computadora o descubriría que el baño de mujeres quedaba del otro lado del edificio. Pero ese era problema del futuro. Por ahora lo había logrado. Estaba dentro. El elevador se detuvo en el 5º piso. Las puertas se abrieron. Carolina respiró hondo, levantó el mentón y salió. Descalza, pero con la cabeza en alto. Marcia tenía 62 años, el cabello canoso recogido en un chongo impecable, y ese tipo de mirada que podía ser maternal y profesional al mismo tiempo. Cuando Carolina apareció en la puerta de RH, descalza, chorreando, con cara de quien acababa de sobrevivir a un naufragio, Marcia no hizo preguntas. Solo suspiró, se levantó de la silla y dijo: «Ven conmigo, hija. Vamos a resolver esto». Carolina la siguió por un pasillo hasta una sala reservada con un sofá, un espejo grande y un armario que parecía guardar secretos corporativos. «Toda empresa grande tiene una reserva de emergencia», explicó Marcia abriendo el armario. «Ropa para eventos, uniformes extra, prendas olvidadas por empleados. No eres la primera persona que llega aquí necesitando ayuda». «¿Soy la primera que tiró al CEO en el vestíbulo?» Marcia se detuvo. Se volteó al espacio. «¿Qué hiciste qué?» «Fue sin querer, me resbalé. Él estaba en medio. La gravedad hizo el resto». Marcia la miró por 5 segundos enteros. Luego empezó a reír. Una risa franca de esas que hacen temblar los hombros. «Hija, en 30 años en esta empresa nunca oí algo parecido. Tengo talento para el desastre. Eso ya lo noté». La transformación llevó 40 minutos. Primero, la ropa. Marcia encontró una blusa de seda azul marino y un pantalón de vestir negro que le quedó perfecto. Carolina casi lloró de alivio cuando el cierre subió sin resistencia. «Parece que te la hicieron a la medida», dijo Marcia, examinando. «Esto es un milagro. Normalmente la ropa me mira y decide que no quiere cooperar. Hoy el universo está de tu lado». Extraño. En la mañana claramente estaba en contra. Marcia rió y siguió con el arreglo. Después vinieron los zapatos. Tacón medio, negros, cómodos. Carolina dio unos pasos de prueba, tambaleándose como una cría de jirafa aprendiendo a caminar. «¿Nunca usaste tacones?», preguntó Marcia. «Sí, pero los míos eran de segunda mano. Estos se sienten como si tuvieran amortiguador». «Es porque son nuevos, hija». «¿Los zapatos nuevos tienen amortiguador? ¿Eso existe?» Marcia solo negó con la cabeza, conteniendo la risa. Por último, cabello y maquillaje. El secador de RH parecía tener vida propia, y Carolina luchó contra él como si fuera un animal salvaje. Cuando por fin dominó los mechones, se aplicó un maquillaje ligero, lo suficiente para ocultar que había llorado de nervios en el baño hacía 20 minutos. Al mirarse en el espejo por última vez, Carolina sintió algo apretarle el pecho. Casi no se reconocía. La chica que la miraba era elegante, profesional. Parecía alguien que tomaba café en tazas de porcelana y sabía la diferencia entre tenedor para ensalada y tenedor para pescado. Pero por dentro seguía siendo Carolina de la Libertad, la chica que compartía un departamento diminuto con la abuela, que contaba monedas para tomar el autobús, que nunca había entrado a un edificio como ese hasta hoy. «Estás preciosa», dijo Marcia, apareciendo detrás de ella en el reflejo. «Parezco una impostora. Parezco alguien que merece estar aquí». Marcia puso la mano en su hombro.
Ahora ven, voy a mostrarte dónde vas a trabajar. El escritorio de Carolina quedaba en el 20º piso, frente a la oficina del CEO. Era un escritorio grande, de madera oscura, con una computadora moderna, un teléfono con más botones de los que podía contar y una planta pequeña que parecía estar ahí solo para juzgar sus decisiones. «Esta es tu estación», dijo Marcia. «Eres la primera línea de defensa del señor Maldonado. Agenda, llamadas, correspondencias, visitantes, todo pasa por ti». Carolina tragó en seco. «¿Todo? Todo. ¿Y si me equivoco?», Marcia sonrió. «Te vas a equivocar. Todos se equivocan el primer día. Lo importante es cómo te recuperas». Con esas palabras reconfortantes, o aterradoras según el punto de vista, Marcia la dejó sola. Carolina se sentó en la silla. Miró alrededor. El piso era silencioso, elegante, intimidante. Todo parecía hecho de vidrio y buen gusto. Ella era un pez fuera del agua. Un pez con tacones nuevos y blusa prestada, pero aún así un pez. Las 2 horas siguientes fueron un entrenamiento intensivo de supervivencia corporativa. Carolina aprendió a usar el sistema telefónico, después de llamar por accidente a contabilidad 3 veces y colgar en pánico. Descubrió que la cafetera ejecutiva tenía más funciones que un avión y que el botón rojo no significaba café fuerte, sino agua caliente para té. Lo descubrió de la peor manera, cuando el chorro de agua caliente casi le cae en la blusa prestada. «Calma», murmuró para sí. «Tú puedes. Es solo café. El café no puede ser tan difícil». El café quedó horrible, pero al menos la blusa estaba intacta. A las 10 en punto el elevador hizo un sonido suave. Carolina sintió que el estómago daba una voltereta. Enderezó la postura. Arregló la blusa. Verificó que no tuviera nada entre los dientes. Las puertas se abrieron. Héctor Maldonado salió con la misma elegancia de siempre. Traje oscuro, expresión seria, una presencia que dominaba el ambiente sin esfuerzo. Caminó hacia su oficina, mirando el celular, claramente distraído con algún mensaje importante. Entonces alzó la mirada. Y se detuvo. Carolina sostuvo la mirada, intentando parecer profesional, intentando no recordar que hacía 3 horas estaba caída encima de él en el vestíbulo. Héctor la estudió por un momento, la blusa azul marino, el pantalón de vestir, los zapatos nuevos, el cabello arreglado. «Siéntate, Treviño», dijo por fin. «Señor Maldonado». Un silencio. Entonces la comisura de su boca se curvó. «Veo que el tacón nuevo se está portando bien». Carolina sintió que el rostro le ardía, pero logró mantener la compostura. «Por ahora. Pero no confío del todo en él. Los zapatos son criaturas traicioneras». Héctor casi sonrió. «Casi, de acuerdo. Mantenga vigilancia». Y entró a la oficina, cerrando la puerta tras de sí. Carolina soltó el aire que ni sabía que estaba conteniendo. Sobrevivió al reencuentro. Ahora solo faltaba sobrevivir al resto del día. La jornada terminó a las 6 de la tarde. Carolina estaba organizando su mesa, lista para irse, cuando Marcia apareció con un sobre manila en las manos. «El señor Maldonado pidió que te entregara esto». Carolina frunció el ceño y tomó el sobre. Lo abrió. Adentro había dinero. Mucho más de lo que esperaba. «¿Qué es esto?» «Es para que compres ropa adecuada para el trabajo», explicó Marcia. Él recalcó que no se descontará de tu salario. Carolina miró el sobre, luego a Marcia. «¿Pero por qué?» Marcia sonrió, con esa mirada maternal que parecía ver a través de las personas. Él dijo que el valor merece ser recompensado, no cobrado. Carolina no pudo responder. La garganta se le cerró. Pensó en todas las veces que necesitó ayuda y nadie la ofreció. Todas las puertas que se cerraron. Todos los no que escuchó. Y ahora, un extraño, un multimillonario al que literalmente había tirado al suelo, le estaba dando una oportunidad. Sin juicio, sin cobro. «Gracias», susurró, con la voz quebrada. Marcia solo asintió. «Vete a casa, mija. Mañana es otro día». Carolina se fue abrazando el sobre contra el pecho. Cuando salió del edificio, la lluvia había parado. El cielo de Puebla estaba pintado de naranja y rosa, como si el universo estuviera pidiendo disculpas por el desastre de la mañana. Caminó hasta la parada de autobús con los zapatos nuevos, que Marcia insistió en que se quedara, y una sonrisa que no podía contener. Aún no sabía lo que el futuro le reservaba, pero por primera vez en mucho tiempo tenía esperanza. Carolina llegó al trabajo el segundo día usando ropa nueva, zapatos que no planeaban traicionarla, y una confianza que duró exactamente hasta que el elevador se abrió en el piso 20. Porque parada allí, como una escultura de hielo con labial rojo, estaba la mujer más intimidante que Carolina había visto en su vida. Victoria de la Vega, 33 años,
directora de marketing del Grupo Maldonado. Cabello rubio perfectamente lacio, traje blanco impecable, tacones tan altos que desafiaban las leyes de la física. Exhalaba el tipo de elegancia que hacía que Carolina se sintiera como un taco de la calle intentando entrar a un restaurante de 5 estrellas. «Debes de ser la nueva», dijo Victoria, analizando a Carolina de pies a cabeza, como quien evalúa un mueble defectuoso. «Carolina Treviño, asistente ejecutiva». «Sé quién eres». Victoria sonrió, pero la sonrisa no llegó a los ojos. La chica que tiró a Héctor en el vestíbulo. Carolina sintió que el rostro le ardía. Las noticias corren rápido. En esta empresa todo corre rápido, especialmente los chismes sobre personas interesantes. La forma en que dijo interesantes sonó como un insulto envuelto para regalo. «Bueno, fue un placer conocerla», dijo Carolina, intentando pasar. Victoria no se movió. «Un consejo, querida», se acercó, bajando la voz. «Héctor es muy educado, muy amable con personas menos afortunadas. No confundas amabilidad con interés». Carolina se tragó la respuesta que quería dar. La tragó con fuerza. «Gracias por el consejo. Lo voy a guardar junto con las otras cosas inútiles que ya me dijeron». Por una fracción de segundo, algo peligroso brilló en los ojos de Victoria. Luego volvió a sonreír. «Eres graciosita. ¡Qué bonito!» Y se fue, sus tacones haciendo un sonido de ametralladora sobre el piso de mármol. Carolina soltó el aire. «Qué mujer adorable», murmuró para sí. «Apuesto a que abraza cactus en su tiempo libre». El día iba bien hasta que Carolina intentó usar la impresora. Parecía simple. Oprimir un botón, esperar que saliera el papel, fin. Pero la impresora del piso 20 no era una impresora. Era una nave espacial disfrazada. Tenía más botones que el panel de control de un avión y una talla táctil que parecía personalmente ofendida con la presencia de Carolina. «Imprimir documento», dijo, presionando lo que parecía ser el botón correcto. La máquina hizo un ruido extraño. «Configuración de bandeja inválida», anunció la pantalla. «¿Qué bandeja? Solo quiero imprimir una hoja». «Inserte papel en la bandeja 3. ¿Dónde está la bandeja 3? La máquina no respondió. Las máquinas no responden. Pero si respondieran, esa probablemente diría: «Descúbrelo sola, aficionada». Carolina abrió un cajón. Lo cerró. Abrió otro. Encontró papel. Lo puso en algún lugar que parecía correcto. La máquina se atragantó. Empezó a salir papel. Mucho papel. Todo el papel. No, para. Las hojas volaban como confeti en una fiesta que nadie había pedido. Carolina intentaba sostener, apilar, organizar, pero era como intentar contener una avalancha con las manos. Fue en ese momento que apareció Héctor. Se detuvo en la puerta de la sala de copias, observando a Carolina rodeada por una montaña de papel, con una hoja pegada en el cabello y expresión de pánico absoluto. «¿Problemas?», preguntó con una calma que irritaba. «Ninguno. Todo bajo control. La impresora y yo estamos teniendo una conversación productiva sobre límites y respeto mutuo». Héctor se acercó, presionó 2 botones y la máquina guardó silencio de inmediato. Carolina lo miró fijamente. «¿Cómo hizo eso?» «Práctica». Él le quitó la hoja del cabello con delicadeza y paciencia. El toque duró solo un segundo, pero Carolina sintió que se le encendía la cara. «Gracias», murmuró. «De nada». Miró la montaña de papel. «¿Necesita ayuda para organizar esto?» «No, yo puedo. Ya causé suficiente vergüenza por hoy. Apenas son las 10 de la mañana». «Exacto. Necesito ahorrar para la tarde». La comisura de su boca se curvó. «¿Siempre es así? Así como». «Chistosa cuando está nerviosa». Carolina parpadeó. «Es un mecanismo de defensa. Mejor reír que llorar. Aunque a veces hago las 2 cosas al mismo tiempo. Es confuso para todos los involucrados». Héctor la observó por un momento. «No se preocupe por la impresora. Odia a todo el mundo al principio. Qué reconfortante. La máquina es igual que la gente de aquí». Algo cambió en su mirada. Una sombra de comprensión. «¿Alguien fue grosero con usted?» Carolina vaciló. «No. Todos han sido muy educados». Era verdad. Técnicamente, Victoria había sido educada, como una serpiente es educada antes de dar el golpe. Héctor pareció leer entre líneas, pero no insistió. «Si a alguien le falta el respeto, avíseme». «¿Qué va a hacer? ¿Despedir a la persona?» «Si es necesario», lo dijo con tanta naturalidad que Carolina no supo si era broma o no. «Lo voy a tener en cuenta». Héctor asintió y se fue. Carolina se quedó ahí, rodeada de papel, con el corazón latiéndole demasiado fuerte. A la hora del almuerzo, Carolina bajó al comedor ejecutivo. Error. Error enorme.
El lugar parecía un restaurante de hotel de 5 estrellas, mesas de vidrio, sillas de cuero, un buffet que probablemente costaba más que su renta mensual. Carolina tomó una charola y se puso en la fila, intentando parecer que pertenecía ahí. ¿Primera vez? Se volteó. Una joven de cabello rizado y sonrisa genuina la observaba. Es tan obvio. Está sosteniendo la charola como si se fuera a escapar. La joven extendió la mano. Fernanda, departamento financiero. Carolina, asistente del CEO. Los ojos de Fernanda se abrieron mucho. ¿Usted es la chica que? Lo tiró en el vestíbulo. Sí, yo. Mucho gusto. Fernanda rió. Dios mío, es mi heroína. Nadie jamás ha tocado a Héctor Maldonado. La gente apenas respira cerca de él. Bueno, yo no solo respiré, también lo usé de colchón. Eso es lo más increíble que he oído en esta empresa. Carolina por fin se relajó. Al menos una persona normal en ese lugar. Se sentaron juntas. Fernanda contó sobre los departamentos, los chismes, las rivalidades, e inevitablemente el tema llegó a Victoria. ¿La Victoria de la Vega? Ten cuidado con ella, advirtió Fernanda, bajando la voz. ¿Por qué? Ella le echa el ojo a Héctor desde hace años. Todo el mundo lo sabe, y no le gusta la competencia. ¿Competencia? Carolina casi se atragantó. Soy su asistente, solo eso. Fernanda la miró con pena. Querida, tú lo tumbaste y él se rió. Él nunca se ríe. Victoria debe estar planeando tu desaparición en este momento. Como si la hubieran invocado, Victoria apareció en el comedor. Sus ojos encontraron a Carolina. Y la sonrisa que dio fue el tipo de sonrisa que dan los depredadores antes de atacar. Carolina tragó en seco. El segundo día apenas estaba empezando, y tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de ponerse mucho más complicadas. El almuerzo terminó con Carolina teniendo absoluta certeza de dos cosas. La comida del comedor ejecutivo era deliciosa, y Victoria de la Vega quería verla desaparecer de la faz de la tierra. Esa sonrisa depredadora la persiguió durante todo el camino de regreso al piso 20. Fernanda tenía razón. Carolina necesitaba tener cuidado, pero no había tiempo para paranoia. A las 2 de la tarde, la sala de reuniones estaba llena. Inversionistas japoneses, 15 ejecutivos, Héctor en la cabecera, Victoria colocada a su lado como una reina a punto de dar un espectáculo, y Carolina en la esquina, invisible, tomando notas como una buena asistente debía hacer. Todo estaba perfecto, hasta que la pantalla de proyección mostró un mensaje cruel. Error de conexión, archivo no encontrado. Victoria apretaba el control remoto como si quisiera estrangularlo. ¿Qué está pasando?, le siseó al técnico de TI, un muchacho delgado que sudaba como si se estuviera derritiendo. El servidor se cayó, señora. Estamos intentando reconectar. ¿Intentando? Los japoneses no volaron 12 horas para ver qué usted intenta. El silencio en la sala se volvió pesado. Los inversionistas intercambiaban miradas incómodas. Uno de ellos miró su reloj. Carolina observaba todo, con el corazón apretado. Esa era la presentación más importante del trimestre. Millones de dólares en juego, y la pantalla seguía congelada en ese azul humillante. Victoria intentó sonreír a los inversionistas. Solo un momento, señores, problemas técnicos menores. Pero los momentos se alargaban. 1 minuto, 2, 3. El técnico de TI tecleaba frenéticamente murmurando cosas como imposible y ¿por qué justo ahora? Carolina miró a Héctor. Estaba calmado por fuera, pero ella ya reconocía esa mirada. Era la calma de quien calculaba pérdidas mentalmente. Pensó en su abuela, en lo que Lupita siempre decía: hija, cuando no hay camino, tú lo inventas. Antes de poder arrepentirse, Carolina se levantó. Con permiso. Todas las cabezas se voltearon. Victoria la fulminó con la mirada. ¿Qué estás haciendo? Ayudando. Eres asistente. Siéntate. Con todo respeto, los señores inversionistas no vinieron a ver una pantalla azul. Carolina caminó hasta el frente de la sala, con las piernas temblando por dentro, pero el rostro firme por fuera. Leí el proyecto ayer, dijo, tomando un marcador del pizarrón. Puedo presentar los puntos principales mientras resuelven el problema técnico. Victoria se rió. Una risa corta y venenosa. ¿Leíste el proyecto? Querida, llevas 3 días de secretaria, asistente ejecutiva. Y sí, lo leí, es parte del trabajo conocer los proyectos de mi jefe. Miró a Héctor, buscando permiso. Él la estudió por un momento largo. Luego asintió. Prosiga, Cinta Treviño. Victoria abrió la boca, pero Héctor levantó la mano, silenciándola. Carolina respiró hondo. Y empezó. Los primeros 30 segundos fueron terribles. La mano temblaba. La voz salió delgada. Las miradas de los ejecutivos pesaban como piedras.
Pero entonces Carolina recordó que no estaba presentando números fríos, estaba contando una historia. Y historias ella sabía contar. Este proyecto no se trata de construir un hotel, dijo dibujando en el pizarrón. Se trata de crear un ecosistema, empleos para la comunidad, preservación ambiental, turismo que deja legado, no solo ganancia. Señaló diferentes partes del dibujo improvisado. Planta de tratamiento de agua que beneficia al resort y a las comunidades vecinas. Granja orgánica que abastece los restaurantes y genera ingreso para agricultores locales. Cada peso invertido circula 3 veces antes de salir de la región. Uno de los inversionistas japoneses se inclinó, interesado. ¿Y el retorno financiero? Carolina no dudó. 12% al año en los primeros 5 años. Proyección de 18% después de la consolidación de la marca. Pero el verdadero retorno es intangible. Ustedes no invierten en ladrillos, invierten en legado. El silencio que siguió era distinto. No era tenso, era impresionado. El inversionista principal sonrió. Interesante, muy interesante. La pantalla parpadeó. La presentación volvió. «¡Lo logramos!», gritó el técnico, aliviado. Pero nadie miraba la pantalla. Todos miraban a Carolina, incluso Héctor. Y en sus ojos había algo nuevo, sorpresa genuina. La reunión terminó 2 horas después con apretones de mano y promesas de retorno positivo. Victoria condujo a los inversionistas hasta el elevador, sonrisa ensayada, hombros tensos. Cuando la sala se vació, Carolina recogió sus anotaciones, lista para volver a la invisibilidad. Cinta Treviño. Ella se volvió. Héctor la observaba, manos en los bolsillos. ¿Dónde aprendiste a presentar así? Vendía tamales con mi abuela en la plaza. Convencer a alguien de comprar comida a las 7 de la mañana enseña persuasión. Él casi sonrió. ¿Leíste el proyecto entero en un día? Me gusta estar preparada. Mi vida me enseñó que el plan B siempre necesita existir. A veces el C también. Algo se suavizó en su expresión. Salvaste una reunión de millones de dólares con un marcador y un pizarrón. Eso no es pasarte de los límites, es mostrar valor. Carolina sintió el pecho calentarse. Gracias. Héctor caminó hasta la puerta. Antes de salir se detuvo. ¿Cinta Treviño? ¿Sí? Los tamales a las 7 de la mañana realmente necesitan buena argumentación. Era una broma. Héctor Maldonado había hecho una broma. Carolina sonrió. Los mejores vendedores creen en el producto. Él salió. Carolina se quedó allí, sonriendo a la sala vacía como una tonta enamorada. Pero al otro lado del pasillo, escondida detrás de una columna de mármol, Victoria había escuchado cada palabra. Su sonrisa había desaparecido. La secretaria descalza acababa de convertirse en una amenaza real. Y Victoria de la Vega no toleraba amenazas. Tomó el celular y escribió un mensaje rápido. Necesitamos hablar. Tengo un problema que resolver. Victoria tecleó ese mensaje misterioso y desapareció en el elevador con el celular pegado a la oreja. Carolina no sabía a quién estaba llamando, pero el instinto decía que no era para pedir pizza. Pero no tuvo tiempo de preocuparse por eso, porque a la mañana siguiente Héctor la llamó a su oficina. «Cierra la puerta, por favor». Carolina obedeció, sintiendo el estómago hundirse. Puerta cerrada nunca era buena señal. Puerta cerrada significaba despido, advertencia o alguna noticia que necesitaba privacidad para digerirse. «Siéntate». Ella se sentó en la silla frente a su escritorio, las manos sudando frío. «Cinta Treviño, tengo un viaje de negocios la próxima semana. Mérida, 3 días, reuniones con inversionistas locales y visita a un terreno para un nuevo proyecto». Carolina sintió, tomando la libreta. «¿Necesita que organice la agenda? ¿Reservas de hotel? ¿Transporte? Necesito que vengas conmigo». La pluma se le escapó de los dedos y rodó por el piso. «¿Qué? ¿Tú? Conmigo, en Mérida». Carolina parpadeó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. «Señor, con todo respeto, creo que hubo un error. Soy asistente hace menos de una semana. Apenas sé usar la impresora sin causar una avalancha de papel. Salvaste una presentación de millones de dólares con un marcador. Pues suerte, fue competencia». Héctor se recostó en la silla. «Necesito a alguien que piense rápido, improvise cuando sea necesario y no entre en pánico bajo presión. Ayer demostraste que puedes hacer las 3 cosas. Yo estaba en pánico, mucho pánico, pánico absoluto, solo lo oculté bien. Entonces también sabes actuar. Otra habilidad útil». Carolina abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. Héctor continuó. «Mi asistente anterior tardaba 2 días en recuperarse de cualquier imprevisto. Tú resolviste uno en 2 minutos. No estoy pidiendo, Cinta Treviño. Estoy confiando».
La palabra quedó suspendida en el aire, confiando. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había dicho eso? Yo no tengo ropa adecuada para un viaje de negocios, admitió Carolina, sintiendo que el rostro le ardía. Voy a pedir que Marcia consiga lo necesario. Pero, ¿alguna otra objeción? Carolina pensó en varias. No saber etiqueta de hotel 5 estrellas, no saber qué tenedor usar en una cena formal, no saber si debía tratarlo como jefe o como ¿qué exactamente? Ninguna objeción, señor. Perfecto. Salimos el lunes a las 7 de la mañana. No llegues tarde. Era una broma. Ella lo sabía por el fantasma de sonrisa que pasó por su rostro. Hilarante, dijo Carolina. Usted debería hacer stand-up. Lo consideraré. Ella se levantó para salir, pero en la puerta se volvió. ¿Señor Maldonado? ¿Sí? ¿Por qué yo? De verdad, hay ejecutivos con años de experiencia. La propia Victoria. El nombre salió antes de que pudiera impedirlo. Algo cambió en la mirada de Héctor. Algo que Carolina no logró descifrar. Porque eres honesta, y eso es más raro que la experiencia. La noticia se esparció por la oficina a la velocidad de la luz. Carolina lo supo cuando llegó al comedor y Fernanda prácticamente se le fue encima. ¿Mérida? ¿Con Héctor? ¿Sola? No es sola, es trabajo, viaje de negocios. Viaje de negocios a Mérida con el soltero más codiciado de México. Fernanda se abanicó el rostro dramáticamente. Claro, totalmente profesional. Es profesional. Y yo soy la reina de Inglaterra. Carolina se hundió en la silla. ¿Qué hago, Fernanda? No sé nada de etiqueta, no sé qué tenedor usar, no sé cómo comportarme en un hotel de lujo. Voy a avergonzarlo a él y a mí misma. Fernanda pensó un momento. Busca en el celular, etiqueta para cenas formales, cómo comportarse en un hotel 5 estrellas, qué no hacer cerca de billonarios. ¿Eso existe? Todo existe en Internet. Carolina tomó el celular y empezó a buscar frenéticamente. El tenedor de ensalada es el más pequeño. No, espera, ¿es el de afuera o el de adentro? De afuera hacia adentro. ¿Estás segura? 60% segura. Eso no me tranquiliza. Fernanda rió. Relájate. Eres lista. Vas a observar lo que hacen los demás y copiar. ¿Y si copio mal? Entonces te conviertes en una historia chistosa que voy a contar para siempre. Gracias por el apoyo. A la orden. Del otro lado del comedor, Victoria observaba la escena con ojos de águila. Carolina riéndose con la amiga. Carolina buscando en el celular. Carolina claramente preparándose para el viaje que debería ser de ella. Victoria siempre acompañaba a Héctor en viajes de negocios. Era tradición, era estrategia, era la oportunidad perfecta para mostrar que eran una pareja natural, profesional y personalmente. Y ahora una chica que había llegado hacía una semana, descalza, empapada, completamente fuera de lugar, estaba robando su espacio. No, eso no iba a pasar. Victoria tomó el celular y abrió la conversación con su contacto. Cambio de planes. Necesito información sobre Carolina Treviño. Todo. Pasado, familia, finanzas. Quiero saber cada secreto que esté escondiendo. La respuesta llegó en segundos. Entendido. ¿Plazo? Antes del lunes. Guardó el celular y sonrió. Todo el mundo tiene secretos. Y Victoria era especialista en desenterrarlos. Esa noche Carolina llegó a casa y encontró a la abuela viendo la televisión. Abuela, necesito ayuda. Lupita apagó la tele de inmediato. Era serio. ¿Qué pasó, mija? Voy a viajar por trabajo, con mi jefe, a Mérida. La abuela la miró fija. El jefe guapo al que tiraste al piso. Abuela. ¿Qué? Tú me lo contaste, tengo buena memoria. Carolina se sentó en el sofá y enterró el rostro en las manos. No sé qué hacer, no sé cómo comportarme, no sé qué ropa usar, no sé nada. Lupita puso la mano en su hombro. Mija, tú sabes lo más importante. ¿Qué? Ser tú misma. ¿Y si yo misma no es suficiente? La abuela sonrió, esa sonrisa sabia que solo las abuelas pueden dar. Eres más que suficiente, siempre lo has sido. El mundo solo no lo sabía todavía. Carolina sintió los ojos arder. ¿Y si lo arruino todo? Entonces, lo arruinas con estilo. Como siempre lo has hecho. Era un consejo extraño, pero de alguna manera, funcionó. El lunes llegó demasiado rápido. Carolina estaba en el aeropuerto a las 6:30, maleta pequeña, ropa nueva que Marcia había conseguido, corazón acelerado. Cuando Héctor apareció, ella enderezó la postura e intentó parecer profesional. Buenos días, Cinta Treviño. Buenos días, señor. ¿Lista? Absolutamente. Era mentira. No estaba ni tantito lista. Pero cuando abordaron el avión y vio los asientos de primera clase por primera vez en su vida, Carolina tuvo certeza de una cosa. Lista o no, su vida no volvería a ser la misma.
Carolina nunca había volado en primera clase. En realidad, Carolina nunca había volado en ninguna clase. Su experiencia más cercana a la aviación fue una vez que se subió al juego giratorio del parque de diversiones y casi vomitó. Pero ahí estaba, hundida en un sillón de cuero que parecía abrazarla, con una azafata preguntándole si quería champán o jugo de naranja. Jugo, dijo Carolina. Por favor, gracias, muchas gracias. La azafata sonrió cortésmente y se alejó. Héctor, sentado a su lado, levantó la mirada de la laptop. Agradeciste 3 veces. Es que fue muy amable. Es su trabajo. Aún así, la gentileza merece gratitud. Él la observó un momento, con esa expresión que Carolina todavía no sabía descifrar. Luego volvió a la laptop sin comentar. El vuelo duró 1 hora y media. Carolina pasó 50 minutos fingiendo leer los documentos de la reunión, 30 minutos mirando por la ventana como niña en día de paseo escolar, y 10 minutos tratando de descubrir cómo funcionaba la mesita retráctil sin parecer una completa ignorante. Cuando aterrizaron en Mérida, el calor los recibió como un abrazo sofocante. 38 grados, anunció Carolina, mirando el celular. Creo que me voy a derretir antes de llegar al hotel. El coche tiene aire acondicionado. Gracias a Dios y a todos los santos y a quien inventó el aire acondicionado. Héctor casi sonrió. Casi. El aeropuerto de Mérida era más pequeño que el de Puebla, pero igual de concurrido. Carolina caminaba al lado de Héctor, intentando parecer profesional mientras llevaba su maleta con ruedas, que insistía en irse hacia la izquierda como si tuviera vida propia. Salieron a la área exterior, donde el calor atacó con toda su fuerza. Carolina sintió la blusa pegarse a la espalda al instante. Fue cuando lo vio. Un puestecito de marquesitas en la banqueta. Marquesitas. Esas tortillas crujientes rellenas con queso y Nutella que eran prácticamente patrimonio cultural de Yucatán. El estómago de Carolina rugió, fuerte, vergonzosamente fuerte. Héctor se detuvo. ¿Eso fuiste tú o un animal salvaje? Fue mi estómago. Perdón, no comí en el avión, estaba demasiado nerviosa. Él miró el puestecito, luego a ella. Vaya, tenemos unos minutos hasta que llegue el coche. ¿En serio? En serio, pero sea rápida. Carolina dejó la maleta con él y prácticamente corrió al puestecito. Pidió 2 marquesitas, una de queso, una de Nutella, y esperó ansiosa mientras el vendedor las preparaba. «Listo, señorita». Tomó la caja de cartón con las 2 marquesitas y se dio la vuelta para regresar. Fue ahí cuando todo salió mal. Un grupo de turistas pasó corriendo, arrastrando maletas gigantes. Carolina intentó esquivar. Tropezó con su propio pie. La caja voló de sus manos. Y las marquesitas aterrizaron directamente en el pecho de Héctor Maldonado. Queso derretido en el traje de marca, Nutella en la corbata de seda, tortilla crujiente desmoronándose por el chaleco. Toda la banqueta pareció congelarse. Los taxistas dejaron de tocar el claxon. Los vendedores ambulantes olvidaron lo que estaban vendiendo. Hasta los pájaros parecieron guardar silencio. Carolina se quedó paralizada, boca abierta, ojos muy abiertos, el alma saliéndose del cuerpo. Yo, señor, perdón, yo no. Héctor miró su propio pecho. Los restos de marquesita, la mancha de Nutella que escurría lentamente por la corbata. Y entonces hizo algo que Carolina jamás habría esperado. Se rió. No fue una sonrisa educada, fue una carcajada real, de verdad, de esas que hacen temblar los hombros y lagrimear los ojos. Cinta Treviño, dijo entre risas, usted tiene un talento extraordinario para el caos. Lo sé, es un don terrible que yo no pedí. Él tomó un pedazo de tortilla de su propio hombro y lo examinó. Al menos parece que estaba sabroso. Estaba, quiero decir, iba a estar, antes de que yo lo convirtiera en arma de destrucción. Héctor se quitó la corbata manchada y la guardó en la bolsa del saco. Tengo otras en el hotel, pero debo admitir, es la primera vez que alguien me ataca con comida mexicana. Yo no ataqué. Fue un accidente gastronómico. Accidente gastronómico. Repitió las palabras como si las saboreara. Voy a añadir eso a su currículum. Carolina quería que el suelo se abriera y la tragara, pero al mismo tiempo no podía dejar de mirarlo reír. Era una visión rara, preciosa. Un coche negro se detuvo frente a ellos. «Llegó el coche», dijo Héctor, aún con vestigios de sonrisa. «Vamos». El hotel era obscenamente lujoso. Carolina entró al lobby con la sensación de que había invadido un palacio por error. Mármol en el piso, candelabros de cristal, empleados que parecían modelos de revista. «Reserva para Maldonado», dijo Héctor en la recepción. La recepcionista tecleó rápidamente. «Claro, señor».
Suite presidencial confirmada. Héctor frunció el ceño. ¿Y la habitación contigua? Para mi asistente. La recepcionista revisó la pantalla, confundida. Señor, no aparece ninguna habitación contigua en la reserva. ¿Cómo que no? Yo pedí específicamente. Lamentablemente, señor, la reserva muestra solo la suite presidencial. Tecleó unas teclas más. Y en este momento estamos con ocupación total. No hay más habitaciones disponibles. El silencio que siguió fue ensordecedor. Carolina sintió que el rostro le ardía. La recepcionista trató de ayudar. Señor, la suite presidencial es bastante amplia. Tiene sala de estar separada con sofá-cama. Tal vez. Héctor asintió, cortándola. Está bien. La llave, por favor. Carolina se quedó callada. ¿Qué podía decir? Perdón, señor, pero dormir en el mismo ambiente que usted va a causar un cortocircuito en mi cerebro? No, definitivamente no. Solo siguió a Héctor hasta el elevador, arrastrando su maleta rebelde, fingiendo que todo estaba absolutamente normal. Todo absolutamente profesional. Todo absolutamente bajo control. Mentira, todo estaba absolutamente fuera de control. La suite presidencial era más grande que el departamento de Carolina. No, era más grande que el departamento de Carolina, el departamento de la vecina y probablemente el edificio entero. Sala de estar con sofás de terciopelo, despacho con mesa de caoba, terraza con vista a la ciudad, y a través de una puerta doble, la recámara con una cama king size que parecía una nube. Carolina giró en medio de la sala, con la boca abierta. Esto es una suite, completó Héctor, poniendo su maleta en el piso. Esto es más grande que mi casa, más grande que la casa de mi abuela, más grande que todas las casas en las que he entrado en mi vida juntas. Él la observó con algo parecido a diversión. ¿Nunca se ha quedado en un hotel así? Señor, el hotel más elegante en el que me he quedado tenía un ventilador de techo que sonaba a helicóptero y una regadera que solo tenía agua fría. Esto es otro planeta. Héctor miró su propio traje, aún manchado de Nutella y queso. Necesito darme una ducha y cambiarme esta ropa. Ponte cómoda. Tomó algunas prendas de la maleta y desapareció en el baño. Carolina se quedó parada en medio de la sala, sin saber qué hacer. Se sentó en el sofá, se levantó, caminó hasta la ventana. Regresó. Se sentó de nuevo. Deja de comportarte de forma rara, murmuró para sí. Es solo una suite, es solo tu jefe en la ducha. Es solo todo absolutamente normal. Nada era normal. Para distraerse, decidió abrir su propia maleta. Y cuando la abrió, se quedó sin aire. Marcia había hecho un milagro. Dentro de la maleta había ropa que Carolina nunca habría podido comprar sola. Blusas de seda, pantalones de vestir, vestidos elegantes, zapatos que combinaban con cada prenda. Todo perfectamente doblado, organizado, coordinado. «Dios mío», susurró, pasando los dedos por la tela de un vestido azul claro. ¿Esto es real? Había una nota en el fondo de la maleta con la letra cuidada de Marcia. «Mi hija, te mereces brillar. Arrasa en este viaje». A Carolina se le llenaron los ojos de lágrimas. En ese momento la puerta del baño se abrió. Héctor salió con una camisa blanca, sin saco, sin corbata, mangas dobladas hasta los codos. El cabello aún húmedo, peinado hacia atrás. Carolina tragó en seco. Era injusto, completamente injusto que alguien pudiera verse tan así. «Tu turno», dijo él, señalando el baño. «Vamos a almorzar en 1 hora». «Claro, sí, almuerzo, comida, 1 hora». Estaba divagando de nuevo. Tomó el vestido azul claro y prácticamente corrió al baño. La ducha ayudó a calmar los nervios. El baño era ridículamente lujoso. Tina de mármol, regadera con 1000 chorros, productos de belleza que parecían costar el salario de un mes. Carolina usó todo. Si iba a vivir como rica por 3 días, iba a aprovechar cada segundo. Después de secarse, se puso el vestido azul claro, y cuando se miró al espejo casi no se reconoció. El vestido caía perfectamente. El color resaltaba su piel morena. El corte era elegante sin ser exagerado. Ella «Parece que pertenezco aquí», susurró al reflejo. Era una sensación extraña, buena y aterradora al mismo tiempo. Arregló el cabello, se puso un maquillaje ligero y salió del baño. Héctor estaba en la sala, respondiendo algo en el celular. Cuando oyó la puerta, levantó la vista, y se detuvo. Por una fracción de segundo, tan breve que Carolina casi creyó que lo imaginó, algo cambió en su mirada. Algo que no era profesional, algo que no era de jefe a asistente, pero entonces parpadeó y la expresión volvió a la normalidad. «¿Lista?», preguntó, guardando el celular. «Lista». Si él había notado alguna diferencia en ella, no lo demostró. Pero Carolina lo había visto. Por una milésima de segundo,
Lo había visto, y eso fue suficiente para hacer que su corazón se desbocara. Almorzaron en un restaurante en el centro histórico de Mérida. La ciudad era hermosa, casas coloniales de colores, plazas arboladas, iglesias centenarias. Carolina intentaba prestar atención a la arquitectura, a la historia, a la comida. Pero era difícil concentrarse en cualquier cosa cuando Héctor estaba sentado frente a ella. «Estás callada», observó él después de pedir. «Estoy observando, absorbiendo, intentando no tirarle nada a nadie. Agradezco la precaución. Es lo mínimo que puedo hacer después del incidente gastronómico». Casi sonrió. «Vas a cargar con eso para siempre, ¿verdad?» «Probablemente. Mi abuela dice que tengo memoria de elefante para las vergüenzas. Recuerdo cada cosa embarazosa que he hecho desde los 5 años. Eso suena agotador. Lo es, mucho. Mi cerebro es básicamente una colección de momentos que me dan ganas de meter la cabeza en un hoyo». Esta vez él rió de verdad, y Carolina se dio cuenta de que se estaba volviendo adicta a ese sonido. El almuerzo pasó demasiado rápido. Hablaron del proyecto, de Mérida, de la comida mexicana. Héctor contó que su madre era de Yucatán, que pasaba las vacaciones allí cuando era niño, que el olor de la cochinita pibil aún lo transportaba a la cocina de su abuela. Carolina contó sobre su abuela Lupita, sobre vender tamales en la plaza, sobre soñar con conocer el mundo desde que vio un documental sobre París a los 12 años. «Lo vas a conocer», dijo Héctor con una seguridad extraña. «¿Cómo lo sabes?» «Porque personas determinadas como tú siempre logran lo que quieren. Puede tardar, pero logran». Carolina no supo qué responder. Nunca nadie había hablado de ella así, como si fuera capaz de cualquier cosa. «Gracias», murmuró. «¿Por qué?» «Por creer en mí, aun conociéndome desde hace tan poco tiempo». Héctor la miró por un largo momento. A veces poco tiempo es suficiente para reconocer a alguien especial. El aire entre los dos se volvió denso. Carolina sintió el corazón latiéndole en los oídos, y entonces el mesero llegó con la cuenta, rompiendo el momento. Héctor pagó, se levantaron y caminaron de regreso al hotel en silencio. Pero era un silencio distinto, cargado, lleno de cosas no dichas. Y Carolina sabía, con una certeza que la asustaba, que ese viaje iba a cambiarlo todo. Para bien o para mal, aún no lo sabía. Pero ya no había vuelta atrás. Carolina nunca había volado en primera clase. En realidad, Carolina nunca había volado en ninguna clase. Su experiencia más cercana a la aviación fue una vez que se subió al juego giratorio del parque de diversiones y casi vomitó. Pero ahí estaba, hundida en un sillón de cuero que parecía abrazarla, con una azafata preguntándole si quería champaña o jugo de naranja. «Jugo», dijo Carolina. «Por favor, gracias. Muchas gracias». La azafata sonrió con cortesía y se retiró. Héctor, sentado a su lado, levantó la vista de la computadora portátil. «Agradeciste 3 veces. Es que fue muy amable. Es su trabajo. Aún así, la gentileza merece gratitud». Él lo observó un momento, con esa expresión que Carolina todavía no lograba descifrar. Luego volvió a la computadora sin comentar. Cuando aterrizaron en Mérida, el calor los recibió como un abrazo sofocante. 38 grados, anunció Carolina, mirando el celular. «Creo que me voy a derretir antes de llegar al hotel. El coche tiene aire acondicionado». «Gracias a Dios, y a todos los santos y a quien inventó el aire acondicionado». Salieron al área exterior del aeropuerto donde el calor atacó con fuerza total. Fue cuando Carolina lo vio, un puestecito de marquesitas en la banqueta. El estómago le rugió. Alto, vergonzosamente alto. Héctor se detuvo. «¿Eso fuiste tú o un animal salvaje?» «Fue mi estómago, no comí en el avión, demasiado nerviosa». «Ve, tenemos unos minutos hasta que llegue el coche». Carolina dejó la maleta con él y corrió al puesto. Pidió 2 marquesitas y esperó ansiosa. «Listo, señorita». Tomó la caja y se dio la vuelta para regresar. Ahí fue cuando todo salió mal. Un grupo de turistas pasó corriendo. Carolina intentó esquivar, tropezó. La caja salió volando. Y las marquesitas aterrizaron directamente en el pecho de Héctor Maldonado. Queso derretido en el traje de marca, Nutella en la corbata de seda, tortilla desmoronándose sobre el chaleco. Toda la banqueta pareció congelarse. Yo, señor, perdón». Héctor miró su propio pecho, a los restos de marquesita, y se rió. Una carcajada real, de esas que hacen temblar los hombros. «Cinta Treviño, usted tiene un talento extraordinario para el caos. Es un don terrible que no pedí». Él se quitó la corbata manchada y la guardó en el bolsillo. «Accidente gastronómico. Voy a añadir eso a su currículum».
Un coche negro se detuvo frente a ellos. «El coche llegó», dijo Héctor. «Vamos». El hotel era obscenamente lujoso. Mármol en el piso, candelabros de cristal, empleados que parecían modelos. «Reservación a nombre de Maldonado», dijo Héctor en la recepción. «Claro, señor. Suite presidencial confirmada». Héctor frunció el ceño. «¿Y la habitación contigua?» «Para mi asistente». La recepcionista revisó la pantalla. «Señor, no aparece habitación contigua en la reservación, y estamos con ocupación total». Silencio. Carolina sintió que el rostro le ardía. «Señor, la suite es bastante amplia», intentó la recepcionista. «Tiene sala de estar separada con sofá-cama». Héctor asintió, cortándola. «Está bien. La llave, por favor». Carolina lo siguió hasta el elevador en silencio, fingiendo que todo estaba normal. Mentira. Nada estaba normal. La suite era más grande que el departamento de Carolina. Más grande que el edificio entero, probablemente. Ella dio una vuelta en medio de la sala, con la boca abierta. «Esto es más grande que todas las casas en las que he estado en mi vida juntas». Héctor miró su traje manchado. «Necesito ducharme y cambiarme esta ropa. Póngase cómoda». Desapareció en el baño. Carolina, para distraerse, abrió su propia maleta, y se quedó sin aire. Marcia había hecho un milagro. Blusas de seda, pantalones de sastre, vestidos elegantes, todo perfectamente combinado. Había una nota. «Mija, te mereces brillar. Arrasa». A Carolina le ardieron los ojos. La puerta del baño se abrió. Héctor salió con camisa blanca, sin saco, mangas remangadas hasta los codos. Carolina tragó saliva. Era injusto que alguien se viera tan así. «Su turno», dijo él. «Vamos a almorzar en una hora». Ella tomó el vestido azul claro y corrió al baño. Cuando salió, Héctor levantó los ojos del celular y se detuvo. Por una fracción de segundo algo cambió en su mirada. Algo que no era profesional. Pero entonces parpadeó y la expresión volvió a la normalidad. «¿Lista?» «Lista». El almuerzo fue en un restaurante del centro histórico de Mérida. Conversaron sobre el proyecto, sobre la ciudad, sobre la familia. Héctor contó que su madre era de Yucatán. Carolina contó sobre vender tamales con su abuela. Cuando regresaron al hotel, Héctor se detuvo en el lobby y sacó algo del bolsillo. «Una tarjeta». «Tome», dijo extendiéndola hacia ella. «¿Qué es esto?» «Tarjeta corporativa. Tome el resto del día libre. Conozca la ciudad. Compre lo que quiera». Carolina miró la tarjeta como si fuera una bomba. «Señor, yo no puedo». «Puede y va a hacerlo. Mañana tenemos la reunión. Hoy usted descansa». «¿Y usted?» «Yo tengo trabajo. Me quedaré en la oficina de la suite». Carolina quiso protestar, pero la expresión de él no dejaba espacio para argumentos. «Gracias», murmuró, tomando la tarjeta. «Diviértase, pero sin accidentes gastronómicos». «No prometo nada». Carolina pasó la tarde explorando Mérida. Caminó por el centro histórico, visitó el mercado municipal, comió panuchos en un puesto de la calle. Compró un regalo para la abuela, un rebozo bordado a mano que Lupita iba a amar. Usó la tarjeta corporativa solo una vez para comprar un helado. Le parecía incorrecto gastar el dinero de él en cualquier otra cosa. Cuando volvió al hotel, ya era tarde. Héctor estaba en la oficina de la suite, rodeado de papeles, la laptop abierta, el celular en el oído. Le hizo una señal con la mano sin interrumpir la llamada. Carolina fue al cuarto a cambiarse de ropa. Se puso algo más sencillo, pantalón y blusa, y volvió a la sala. «¿Cómo estuvo el paseo?», preguntó Héctor, colgando el celular. «Increíble. Mérida es hermosa. Compré un regalo para mi abuela». «¿Solo un regalo?» «Yo no quería abusar de la tarjeta». Él la miró con algo parecido a ternura. «Carolina, te di la tarjeta para que la usaras». «Lo sé, pero no me parecía correcto». Se quedó en silencio un momento. «Eres diferente a cualquier persona que he conocido». Carolina no supo qué responder. La cena fue en el restaurante del hotel. Sencilla, tranquila, sin formalidades. Comieron cochinita, pibil y tomaron agua de Jamaica. Conversaron de todo y de nada. Se rieron de chistes simples. Por unas horas, Carolina olvidó que él era su jefe millonario. Y él pareció olvidarlo también. Eran solo dos personas conociéndose. Cuando volvieron a la suite, la tensión reapareció. La cama, el sofá, la pregunta que nadie quería hacer. Héctor te resolvió primero. «Yo me quedo en el sofá». «Si no es negociable». «No es negociable». Carolina quiso argumentar, pero sabía que era inútil. «Gracias». Ella fue al cuarto, cerró la puerta y se recostó en la cama enorme. Del otro lado de la pared podía oír a Héctor acomodándose en el sofá. El ruido de los cojines, el suspiro bajo. Él estaba incómodo. Ella sabía que él estaba incómodo, pero ninguno de los dos tenía el valor de sugerir la alternativa.
Aún no. Carolina cerró los ojos e intentó dormir, pero su corazón no cooperó. Se quedó despierta toda la noche pensando en el hombre del otro lado de la puerta, y en lo que traería el día siguiente. Carolina despertó con el sol de Mérida entrando al cuarto y el aroma de café fresco viniendo de la sala. Cuando salió, encontró a Héctor ya vestido, impecable, tomando café mientras revisaba papeles. El sofá detrás de él estaba arreglado, almohada doblada, cobija apilada. De verdad había dormido allí. «Buenos días», dijo él sin levantar la vista. «Buenos días. ¿Durmió bien?» «Perfectamente». «Mentira». Las ojeras leves lo delataban. «El sofá se veía cómodo», dijo Carolina. Mucho bien mentira, pero ninguno lo iba a admitir. La reunión estaba marcada para las 10. Carolina se puso un conjunto de sastrería que Marcia había elegido. Pantalón negro, blusa color durazno, zapatos de tacón medio. Profesional, elegante, seguro. En el coche Héctor estaba más callado de lo normal. «¿Señor? ¿Sí? Todo va a salir bien». Él la miró. «¿Cómo sabes que estoy preocupado?» «Porque está sujetando esa pluma como si quisiera estrangularla». Héctor miró su propia mano, relajó los dedos. Perspicaz. «Es uno de mis dones, junto con la destrucción gastronómica». Casi sonrió. El centro de convenciones era impresionante. 15 inversionistas sentados en semicírculo, todos con expresiones de «convénzanme si pueden». Héctor subió al escenario con la confianza de siempre. «Buenos días a todos. Es un honor presentar el proyecto que va a transformar la costa de Yucatán». Los primeros 15 minutos fueron impecables. Números fluyendo, gráficos impresionando, inversionistas asintiendo. Entonces llegó la diapositiva 17, una foto del terreno, vista aérea, playa, vegetación, cielo azul. Y Héctor se detuvo, simplemente se detuvo. El silencio se extendió. 1 segundo, 2, 5. Carolina observaba desde la esquina, el corazón acelerado. Algo estaba muy mal. Héctor miraba la foto como si viera un fantasma. Mano temblando, respiración superficial. «Señor Maldonado», llamó un inversionista. «¿Está todo bien?» «Nada». Carolina tomó una decisión en una milésima de segundo. Se levantó, caminó hasta el escenario y tocó levemente el brazo de él. «Señor, ¿por qué no me deja mostrar los detalles técnicos mientras usted descansa la voz?» Él la miró. Ojos distantes, perdidos. «Confía en mí», susurró ella. «Como dijiste que confiabas». Algo se aclaró en su mirada. Gratitud. Asintió y se hizo a un lado. Carolina se volvió hacia el público con una sonrisa que ocultaba el pánico. «Señores, les pido disculpas por la pausa. El señor Maldonado quiere asegurarse de responder todas las dudas personalmente. Mientras tanto, permítanme mostrarles por qué este proyecto los va a hacer muy felices. Y muy ricos. Principalmente ricos, seamos honestos». Un inversionista rió. El ambiente cambió. Carolina continuó, mezclando datos con humor, números con historias. «Al final, señores, ustedes no invierten en ladrillos, invierten en la historia que van a contarles a los nietos. El abuelo ayudó a construir ese resort que salvó a toda una región. Eso no tiene precio». «Bueno, sí tiene. Está en la diapositiva 23, pero ustedes entendieron». Más risas. Aplausos cuando terminó. Aplausos de verdad. Después Héctor la encontró en la esquina de la sala. «Salvaste la presentación». «Usted habría hecho lo mismo». «No, yo no lo habría hecho». Tragó saliva. «Esa foto, el terreno queda cerca de donde mi madre falleció, hace 5 años. No sabía que la habían incluido». Carolina sintió el corazón apretarse. «Lo siento mucho. Hiciste lo que yo no pude». La miró a los ojos. «Me salvaste, Carolina». Su nombre en la voz de él, sin señorita, sin formalidad. El mundo pareció detenerse por un segundo. La reunión terminó con la fusión aprobada. 3 inversionistas confirmaron de inmediato. Los otros prometieron respuesta positiva. Éxito absoluto. «Tenemos una cena de celebración esta noche», anunció Héctor en el coche. «Los inversionistas quieren festejar. ¿Vienes?» No era pregunta. «No tengo ropa para...» «Sí tienes». Marcia preparó todo. Carolina recordó la maleta, los vestidos que aún no había usado. De vuelta a la suite. Carolina abrió la maleta y encontró el vestido que Marcia claramente había reservado para una ocasión especial. Rojo, largo, con un escote elegante que mostraba lo suficiente sin exagerar. Tela que brillaba bajo la luz. «Dios mío», susurró. Se bañó, arregló el cabello en ondas sueltas, cuidó el maquillaje, se puso el vestido. Y cuando se miró al espejo no reconoció a la mujer que la observaba. No era Carolina de la Libertad, no era la chica que vendía tamales en la plaza. Era alguien nueva, alguien que brillaba. Cuando salió del cuarto, Héctor estaba en la sala, ajustando los puños de la camisa.
Él levantó la mirada y se quedó inmóvil. Carolina lo vio suceder en cámara lenta, la mirada de él subiendo de los zapatos al vestido, del vestido al rostro, del rostro a los ojos, y quedándose ahí. Por un segundo entero, Héctor Maldonado no pudo disimular. Había algo en su mirada que hizo que el estómago de Carolina diera una voltereta. Entonces él parpadeó, tragó saliva, y la máscara volvió. ¿Estás lista? La voz salió ronca, carraspeó. Estoy, dijo Carolina, fingiendo que no había notado nada, pero lo había notado todo. La cena fue en un restaurante sofisticado en el centro de Mérida. Los inversionistas estaban animados, celebrando la fusión con champán y risas. Carolina fue presentada como la joven brillante que salvó la presentación y recibió elogios que la hicieron sonrojar. En algún momento de la noche se apartó hacia la terraza del restaurante. Necesitaba aire, silencio. Un momento para procesarlo todo. La vista de Mérida de noche era deslumbrante. Luces doradas, cielo estrellado, brisa cálida. Noche linda, ¿verdad? Carolina se volteó. Un hombre estaba a pocos metros. Alto, moreno, ojos verdes, sonrisa de comercial de pasta dental. El tipo de hombre que claramente sabía el efecto que causaba. Sí, respondió ella con educación. No pude evitar notarte allá adentro. Se acercó, extendiendo la mano. Santiago Herrera. Carolina Treviño. Un gusto, Carolina. Le sostuvo la mano un segundo más de lo necesario. ¿Estás con el grupo de Maldonado? Trabajo para él. ¿Trabajas? Santiago alzó una ceja. Una mujer como tú debería ser socia, no empleada. ¿Me gusta mi trabajo? Estoy seguro de que sí, pero una mujer con ese vestido. La miró de arriba abajo sin ninguna sutileza. Merece más que trabajo. Carolina sintió crecer la incomodidad. Gracias, pero tengo que volver. ¿Tan pronto? Santiago dio un paso adelante, invadiendo su espacio. La noche apenas comienza. Puedo mostrarte lugares en Mérida que los turistas nunca ven. No, gracias. Vamos, no seas tímida. Ella dijo que no. La voz de Héctor cortó el aire como una hoja. Estaba parado en la puerta de la terraza, hombros tensos, mandíbula apretada, los ojos fijos en Santiago con una intensidad que hizo que el otro diera un paso atrás. Maldonado, dijo Santiago intentando sonreír, solo estaba conversando con su empleada. La conversación terminó. No era sugerencia. Era orden. Santiago levantó las manos. Claro, claro, sin problema. Miró a Carolina por última vez. Fue un placer, linda, y se fue. El silencio que quedó era denso. Héctor se acercó a Carolina. ¿Estás bien? Sí, gracias. Él asintió, pero no se apartó. Se quedó ahí demasiado cerca, mirándola con algo que parecía preocupación mezclada con otra cosa. No necesitabas, empezó Carolina. Sí, necesitaba. ¿Por qué? Él no respondió. Solo siguió mirándola, y Carolina entendió. Volvieron al hotel antes de lo planeado. En el coche el silencio era denso, eléctrico, lleno de cosas no dichas. En la suite, Héctor fue directo a la ventana, mirando la ciudad allá abajo. Carolina se quedó parada en medio de la sala, sin saber qué hacer. Héctor, era la primera vez que usaba su nombre. Él se volvió. «¿Aquel hombre?» empezó ella. «¿Te dio celos?» La pregunta quedó flotando en el aire. Héctor la miró por un largo momento. «Sí», dijo por fin. La palabra salió como una confesión. Me dio. Carolina sintió que el corazón se detenía. «¿Por qué?» Él dio un paso hacia ella. «Porque no soporto la idea de otro hombre mirándote como yo te miro». Otro paso. «Porque eres la primera persona en años que me hace querer algo más que trabajo». Un paso más. «Porque desde el día en que caíste encima de mí en ese vestíbulo, no puedo dejar de pensar en ti». Ahora estaban a centímetros de distancia. Carolina apenas podía respirar. «Esto es una locura», susurró. «Eres mi jefe. Lo sé. La gente va a hablar. Lo sé. Esto puede destruirlo todo. Lo sé». Él levantó la mano y tocó su rostro. «Pero ya no me importa». Y entonces la besó. El mundo desapareció. Ya no existían Mérida, ni el hotel, ni la cena, ni nada aparte de sus labios en los de ella, de sus manos en su cintura, del calor que irradiaba entre los dos. Era todo lo que Carolina no sabía que necesitaba. Cuando se separaron, ambos estaban sin aliento. «Carolina», dijo él con la voz ronca, «si quieres detenerte». «No quiero». Y esta vez fue ella quien lo besó. Esa noche no hubo sofá, no hubo abismo de sábanas entre ellos. Solo hubo dos cuerpos entrelazados, dos respiraciones sincronizadas, dos corazones latiendo al mismo ritmo. Carolina se durmió en los brazos de Héctor, sintiéndose más segura que nunca en su vida. Y cuando el sol salió sobre Mérida, supo que nada sería como antes. Para bien o para mal, había cruzado una línea, y no quería volver.
El vuelo de regreso a Puebla duró 1 hora y media. Carolina pasó cada minuto intentando no mirar a Héctor, y fallando miserablemente. Él estaba sentado a su lado, trabajando en la laptop como si nada hubiera pasado, como si la noche anterior no hubieran cruzado todas las líneas posibles e imaginables. «¿Me estás mirando fijo?», dijo él sin apartar los ojos de la pantalla. «¿No es cierto?». «Sí. Desde hace 15 minutos. Estaba mirando por la ventana. La ventana está del otro lado». Carolina sintió que el rostro le ardía. Estaba revisando si la ventana aún existía, por seguridad. Héctor por fin la miró, y sonrió. Esa sonrisa pequeña, casi imperceptible que le hacía al estómago dar volteretas. «Vamos a tener que trabajar en tu capacidad de disimulo», dijo. «Mi capacidad de disimulo es excelente. Estás roja como un tomate. Es la presión del avión. Estamos a altitud de crucero desde hace 40 minutos. Entonces es una reacción tardía». Él negó con la cabeza, volviendo a la laptop, pero la sonrisa no desapareció. Carolina se hundió en el asiento. 3 días en Mérida lo habían cambiado todo, y ahora tenía que fingir que nada había pasado, en la oficina, frente a todos, durante 8 horas al día. Esto iba a ser un desastre. El desastre empezó en el segundo en que entraron al edificio. Carolina intentó mantener distancia profesional. Caminó 2 pasos detrás de Héctor. No lo miró en el elevador. Mantuvo la expresión neutra, pero cuando las puertas se abrieron en el piso 20, Héctor puso la mano en la parte baja de su espalda para dejarla pasar primero. Un toque de 2 segundos. Casi invisible, excepto que Victoria de la Vega estaba parada justo allí, esperando el elevador. Y Victoria lo vio todo. «Héctor», dijo ella con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «¿Cómo estuvo Mérida?» «Productivo. La fusión fue aprobada. Supe que tu asistente tuvo participación crucial». Victoria miró a Carolina. «Impresionante, para alguien tan nueva en la empresa». «La Cintar Treviño es competente», dijo Héctor, neutro. «Claramente». La palabra cargaba veneno suficiente para envenenar a un elefante. Carolina mantuvo el rostro impasible. «Con permiso», dijo. «Tengo trabajo que hacer». Y se fue, sintiendo los ojos de Victoria quemándole la espalda. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de tortura disfrazada de profesionalismo. En la oficina, Carolina y Héctor eran jefe y asistente. Formal, distante, impecable. Pero había momentos. Momentos en que sus dedos rozaban los de ella al tomar un documento. Momentos en que ella sentía su mirada cruzar la sala. Momentos en que a solas en el elevador, él susurraba algo que la hacía sonrojar hasta la raíz del cabello. «Estás sonriendo otra vez», dijo Fernanda en el comedor. «¿No es cierto?» «Sí, esa sonrisa tonta de quien está enamorada». «No estoy enamorada, y yo soy la reina de Inglaterra». Fernanda se inclinó. «Es Héctor, ¿verdad?» Carolina se atragantó con el jugo. «¿Qué? No, claro que no. Él es mi jefe». Exactamente lo que diría una persona enamorada del jefe. «Fernanda, ¿qué? Tengo ojos, y ustedes dos no son tan discretos como creen». Carolina sintió que el pánico subía. «¿Tan obvio así?» Fernanda dudó. «Para mí, sí, pero te conozco». Bajó la voz. «Pero cuidado. Otras personas también están observando». Del otro lado del comedor, Victoria fingía leer algo en el celular, pero sus ojos estaban fijos en Carolina. El evento corporativo ocurrió 2 semanas después, una celebración por la fusión exitosa. Cóctel en la terraza del edificio Maldonado. Ejecutivos, inversionistas, socios. Carolina llevaba un vestido azul oscuro, elegante pero discreto. Estaba decidida a ser invisible. Imposible ser invisible cuando Héctor no podía quitarle los ojos de encima. «Te está mirando otra vez», susurró Fernanda. «Deja de narrar». «No puedo. Es muy divertido». Carolina intentó concentrarse en la conversación con un grupo de ejecutivos de finanzas, pero sentía la mirada de Héctor como un rayo de sol, cálida, constante. En algún momento se apartó para tomar una bebida. Héctor apareció a su lado. «Estás hermosa», dijo en voz baja. Hay gente mirando». «Nadie está mirando. La mitad de la oficina está mirando. Entonces vamos a darles algo para mirar». «Héctor», él rió por bajo. «Relájate, solo estoy tomando una bebida. Casualidad que sea en el mismo lugar que tú». «Casualmente, totalmente». Carolina se mordió el labio para no sonreír. «Eres imposible. Y te encanta». Ella no respondió. No hacía falta. Del otro lado de la terraza, escondida en las sombras, Victoria grababa todo con el celular. La trampa fue montada con paciencia de cirujano. Victoria pasó semanas recolectando material. Un toque aquí, una mirada allá, una risa compartida, un momento en el elevador cuando pensaban estar solos.
Cámaras de seguridad, celular estratégicamente colocado, informantes en la oficina. Cada pieza, por separado, era inocente. Juntos, editados con precisión maliciosa, contaban una historia diferente. La historia de una asistente ambiciosa seduciendo al CEO vulnerable. La historia de una oportunista usando encanto para ascender en la empresa. La historia que Victoria quería que todos creyeran. En la víspera de la reunión del consejo, Victoria se sentó en su oficina oscura viendo la edición final del video. 5 minutos de destrucción. Carolina riendo de algo que dijo Héctor, cortado para que pareciera demasiado íntimo. La mano de él en la espalda de ella, en loop, repetido 3 veces. Un momento en la terraza, editado para quitar el contexto profesional. Y la pieza final, una foto de los dos en el vestíbulo del hotel en Mérida. Obtenida por medio de un contacto en el hotel, mostrándolos entrando juntos a la suite presidencial. Sin contexto, parecía escandaloso. Victoria sonrió, abrió el correo, escribió las direcciones de todos los miembros del consejo. Asunto: comportamiento inadecuado del CEO, evidencias adjuntas. Cuerpo del mensaje: señores, como miembro leal de esta empresa, me siento obligada a compartir información preocupante sobre la relación impropia entre nuestro CEO y su asistente. Las evidencias hablan por sí solas. La reputación de la empresa está en riesgo. Convoco a una reunión extraordinaria mañana para discutir las medidas pertinentes. Adjuntó el video. Releyó el mensaje 1 vez, 2 veces, y dio clic en enviar. Esa misma noche, Carolina estaba en el departamento de la abuela, sonriendo mientras contaba sobre el trabajo. «Estás diferente, mija», dijo Lupita, observándola. «¿Diferente cómo?» «Feliz, realmente feliz». Carolina sonrió. «Lo estoy, abuela, por primera vez en mucho tiempo». Lupita se persignó. «Que Dios proteja esa felicidad». Carolina ignoró el escalofrío que le recorrió la espalda. Era solo superstición. Cosa de abuela. Nada podía salir mal. A la mañana siguiente, cuando Carolina llegó a la oficina, todas las miradas estaban en ella. Miradas de juicio, de curiosidad, de pena. El celular de Héctor sonaba sin parar. Y Victoria de la Vega sonreía. Carolina sintió el peso de las miradas antes incluso de entender lo que estaba pasando. Toda la oficina parecía haberse detenido. Las secretarias cuchicheaban, los ejecutivos apartaban la mirada. Hasta el guardia de la entrada la miró de un modo diferente. «¿Qué está pasando?», le preguntó a Fernanda, que apareció de la nada con expresión de pánico. «Carolina, necesitas salir de aquí, ahora». «¿Por qué?». «¿Qué?». «Señor Treviño». La voz de Victoria cortó el aire como una lámina de hielo. Estaba parada en el pasillo con una sonrisa que no combinaba con los ojos. Detrás de ella, 2 miembros del consejo esperaban con expresiones graves. Su presencia es solicitada en la sala de juntas, de inmediato. Carolina miró a Fernanda, que negó con la cabeza casi imperceptiblemente. «No vayas». Pero Carolina no tenía opción. La sala de juntas del consejo quedaba en el último piso. 12 pares de ojos se voltearon hacia ella cuando entró. Hombres de canas, trajes oscuros, expresiones de tribunal. Victoria estaba sentada en la cabecera, como si fuera la dueña del lugar. Y Héctor estaba en la esquina, de pie, con una expresión que Carolina nunca había visto. «Siéntese, Cinta Treviño», dijo don Augusto, el presidente del consejo. «Tenemos asuntos serios que discutir». Carolina se sentó. Le temblaban las manos. Victoria se puso de pie, sonriendo. «Claro que puede saber de qué se trata. Al fin y al cabo, usted es la protagonista». Apretó un botón. La pantalla cobró vida. El video empezó. Imágenes de Carolina y Héctor. Roce de manos repetido en bucle. Miradas editadas para parecer eternas. Risas que sonaban demasiado íntimas. Y luego la foto del hotel en Mérida. Los miembros del consejo se miraron, escandalizados. «Está Treviño», dijo don Augusto. «Lo que tenemos aquí son pruebas inquietantes de comportamiento inapropiado». «Eso no es», empezó Carolina. «Comportamiento que compromete la integridad de nuestro CEO», continuó él, «y la reputación de la empresa». «Señores, esto es manipulación». Carolina se puso de pie. «Ese video está editado». «Siéntese, Cinta Treviño», cortó Victoria. «Las imágenes hablan por sí solas. Las imágenes mienten». Carolina miró a Héctor, desesperada. Él estaba inmóvil, mudo. «Héctor», dijo ella, «por favor». Victoria aprovechó el silencio. «Señores, tenemos un caso claro de manipulación corporativa. Una empleada ambiciosa que usó métodos cuestionables para acercarse al CEO. Eso es mentira». «¿Usted niega que estuvo en su habitación en Mérida?» El silencio fue ensordecedor. «Yo, nosotros. El hotel se equivocó con la reservación».
Victoria se rió. ¡Qué conveniente! Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Carolina. Se levantó despacio, se quitó los zapatos y caminó hacia la puerta. Yo entré a esta empresa descalza, dijo con la voz temblando. Y voy a salir del mismo modo porque prefiero salir sin nada que arrastrar mi dignidad. Fue cuando Victoria cometió su error. Se acercó a Héctor, tocándole el brazo con falsa preocupación. Héctor, querido, entendemos que fuiste víctima. No tienes por qué avergonzarte de... Quítame la mano. La voz de Héctor cortó el aire como un trueno. Victoria se quedó helada. Él se apartó de ella como si el toque quemara y caminó hacia Carolina, deteniéndose entre ella y la puerta. Carolina, no te vayas. Ella lo miró con ojos llenos de lágrimas. ¿Para qué? ¿Para que me humillen un poco más? No. Se volvió hacia el consejo, porque quien va a salir humillada de esta sala no eres tú. Héctor caminó al centro de la sala. Señores, lo que acaban de ver es una farsa, un video editado con el único propósito de destruir la reputación de una empleada ejemplar. Héctor, intentó don Augusto. Las pruebas. Las pruebas fueron fabricadas. Sacó el celular. Y lo voy a probar. Marcó un número. Ramírez, sala del consejo, ahora. Traiga su equipo y todo el equipo para análisis forense de video. Colgó. Victoria palideció. Esto es ridículo. Nadie sale de esta sala, cortó Héctor, hasta que sepamos quién fabricó este video. Victoria intentó ponerse de pie. Tengo una reunión. Siéntate, Victoria. La orden fue tan tajante que obedeció por instinto. 10 minutos después, el equipo de TI entró con laptops y equipo. Ramírez, el jefe de tecnología, empezó a trabajar de inmediato. Dedos volando sobre teclados, líneas de código corriendo por las pantallas. Victoria observaba con el rostro cada vez más pálido. Sus uñas perfectamente pintadas tamborileaban en la mesa. El pie se movía nervioso bajo la silla. Esto es una pérdida de tiempo, dijo, pero la voz ya no tenía la misma confianza. El video es auténtico. Entonces no le molesta que lo verifiquemos, respondió Héctor. ¿Cierto? Ella no contestó. Los minutos se arrastraron como horas. El único sonido eran de las teclas y la respiración nerviosa de Victoria. Entonces Ramírez dejó de teclear. Señor Maldonado. Todos se inclinaron. Encontré algo. Victoria tragó saliva. El video fue editado con software profesional de postproducción, dijo Ramírez, girando la laptop para que todos vieran. Aquí, en este tramo, podemos ver claramente dónde se insertó el bucle. El mismo movimiento se repite 3 veces seguidas. Amplió la imagen. Y aquí, la iluminación cambia de golpe. Esto indica que 2 escenas distintas fueron unidas para parecer una sola. Los miembros del consejo se acercaron, frunciendo el ceño. Logramos rastrear los metadatos hasta la computadora de origen, continuó Ramírez. El silencio en la sala era absoluto. Victoria empezó a sudar. ¿Y de quién es la computadora?, preguntó don Augusto. Ramírez miró a Héctor, luego a Victoria. El archivo fue creado y editado en una computadora registrada a nombre de... Hizo una pausa dramática. Victoria de la Vega, directora de marketing. Todas las miradas se dirigieron a ella. Victoria se levantó de un salto, la silla raspando el piso. Eso es mentira. Alguien invadió mi computadora. Alguien. Hay más, cortó Ramírez, implacable. Encontramos el historial completo de edición. Empezó a leer. 47 cortes realizados a lo largo de 3 días. 3 bucles de imagen para hacer que gestos simples parecieran repetitivos y sospechosos. 2 superposiciones de audio para crear contextos que no existían. Victoria temblaba ahora. ¿Y la foto del hotel en Mérida?, preguntó Héctor, los ojos fijos en ella como un depredador acorralando a su presa. Ramírez ajustó los lentes. La foto fue obtenida mediante un pago de 5,000 pesos a un empleado del hotel. La transacción fue rastreada hasta una cuenta bancaria personal. Miró directamente a Victoria. La cuenta de la señora Victoria de la Vega. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria miró alrededor, desesperada, buscando una salida, un aliado, cualquier cosa. No encontró nada. Los mismos hombres que minutos antes miraban a Carolina con juicio, ahora la miraban con asco. Don Augusto se levantó lentamente, la expresión de piedra. ¿Señora de la Vega, tiene algo que decir en su defensa? ¿Yo? Ustedes no entienden. Ella no pertenece aquí. Es una nadie, una chica pobre que apareció de la nada y... Eso no es defensa, cortó don Augusto. Eso es confesión. Victoria perdió el control. Le di 15 años a esta empresa, gritó, señalando a Héctor. 15 años, mientras ella llegó hace 2 meses y ya está en su cama. ¿Eso es justo? Victoria, la voz de Héctor era hielo. Acaba de admitir todo.
Ella se congeló, dándose cuenta demasiado tarde de lo que había hecho. Yo, no, quise decir. Usted fabricó pruebas, dijo Héctor, dando un paso hacia ella. Manipuló videos, sobornó a empleados del hotel, intentó destruir la carrera de una persona inocente. Otro paso. ¿Y lo hizo por qué? Porque no soportaba ver a alguien ser feliz en el lugar que usted creía que era suyo. Victoria retrocedió hasta chocar con la pared. Héctor, por favor. Confía en usted, dijo él, la voz cagada de asco. Por años, confié en usted como colega, como profesional, y usó esa confianza para intentar destruir a la persona que amo. Victoria se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. Don Augusto carraspeó. Señora de la Vega queda inmediatamente suspendida de todas sus funciones. Se abrirá una investigación formal, y dependiendo de los resultados, se tomarán medidas legales. No pueden hacerme esto, gritó Victoria, las lágrimas por fin escurriendo por el rostro perfectamente maquillado. Yo construí esta empresa, yo. Usted intentó destruirla, cortó don Augusto. Guardias de seguridad, por favor. 2 hombres entraron en la sala. Victoria se debatió cuando la sujetaron por los brazos. Esto no se va a quedar así, se van a arrepentir, todos ustedes. La arrastraron hacia afuera, los gritos resonando por el pasillo. La puerta se cerró. El silencio que quedó era distinto a todos los otros. Héctor permaneció en el centro de la sala. Los miembros del consejo lo observaban, esperando. Carolina también, aún descalza, aún temblando, sin saber qué vendría. Señores, empezó Héctor, la voz firme. Antes de cerrar, necesito decir algo. Don Augusto frunció el ceño. Héctor, el video era una manipulación, una farsa cruel, pero había una verdad en medio de todas esas mentiras. Carolina sintió que el corazón se detenía. Héctor se volvió hacia ella. Luego volvió a mirar al consejo. Estoy con Carolina, no porque ella me manipuló, no porque me sedujo, sino porque es la persona más extraordinaria que he conocido. Los miembros del consejo intercambiaron miradas. Ella llegó a esta empresa descalza, empapada, sin nada más que valentía. Y en pocas semanas, salvo una presentación de millones de dólares, ganó el respeto de clientes a los que ejecutivos veteranos no podían impresionar, y mostró más integridad que personas que trabajan aquí desde hace décadas. Héctor dio un paso hacia Carolina. Me enamoré de ella, y no voy a disculparme por eso. El silencio se extendió. Don Augusto carraspeó. Héctor, ¿entiendes que las relaciones entre ejecutivos y empleados pueden crear complicaciones? Entiendo. Héctor no desvió la mirada. Y estoy preparado para lidiar con ellas. Podemos crear protocolos. Carolina puede cambiar de departamento. Podemos hacer lo que sea necesario para mantener la ética profesional. Hizo una pausa. Pero no voy a ocultar a quien amo, no más. Carolina sintió que las lágrimas volvían. Pero ahora eran lágrimas diferentes. Don Augusto miró a los otros miembros del consejo. Hubo murmullos, asentimientos, expresiones pensativas. Entonces el señor mayor se levantó. Héctor, dijo, caminando hasta el CEO. Te conozco desde que eras un niño corriendo por los pasillos de esta empresa. Te vi tomar el mando después de que tu padre se retiró. Te vi cargar el peso de esta empresa en los hombros, solo, por años. Se detuvo frente a Héctor. Nunca te vi tan vivo, tan presente. Miró a Carolina. Si esta joven es responsable de eso, entonces tiene mi gratitud. Uno de los otros consejeros se manifestó. Un CEO enamorado no es un problema. Un CEO enamorado es un CEO con algo por lo cual luchar. Otro estuvo de acuerdo. La empresa necesita liderazgo humano, no robots con traje. Don Augusto sonrió. Parece que el consejo está de acuerdo, Héctor. Tu vida personal es tuya. Mientras se mantenga la integridad profesional, no vemos problema. Miró a Carolina. Y por lo que vimos hoy, la cinta Estreviño tiene más integridad que muchos que se sientan en esta mesa desde hace años. Héctor soltó el aire que ni sabía que estaba conteniendo. Gracias, señores. No agradezcas. Don Augusto le dio una palmada en el hombro. Solo no lo arruines. Por primera vez desde que la reunión empezó, alguien rió. La tensión se disipó como neblina al sol. Los consejeros empezaron a salir, algunos deteniéndose para estrechar la mano de Héctor, otros ofreciendo sonrisas discretas a Carolina. Cuando la sala por fin se vació quedaron solo los dos. Héctor caminó hacia ella. Perdóname, dijo en voz baja, por cada segundo que dudaste de mí. Carolina negó con la cabeza. Tú me defendiste, frente a todos. Siempre te voy a defender. Él sostuvo su rostro entre las manos. Siempre. Dijiste que me amas. Lo dije, frente a todo el consejo. Lo sé. ¿Eso fue muy idiota?
¿Impulsivo? ¿Suicidio corporativo? Hermoso. Héctor sonrió. Esa sonrisa rara que hacía que a ella se le volteara el estómago. Te amo, Carolina, desde el día en que caíste encima de mí en ese vestíbulo. Ella rió entre lágrimas. Yo también te amo, a pesar de que tardaste una eternidad en defenderme. Fueron 3 minutos, parecieron 3 horas, justo. Él apoyó la frente en la de ella. ¿Puedo compensarte? ¿Cómo? Él la besó, ahí en la sala del consejo, con sus zapatos aún abandonados en el piso. Y por primera vez en mucho tiempo, Carolina supo que todo estaría bien. 6 meses después, Carolina Treviño entró a la sala de juntas del Grupo Maldonado como directora de Relaciones Comunitarias, no como asistente, no como la chica que cayó encima del CEO, sino como la ejecutiva que había transformado el proyecto de Mérida en el mayor caso de éxito social de la empresa. Los números del trimestre son impresionantes, dijo don Augusto, hojeando el informe. 300 familias beneficiadas, 200 empleos directos, cobertura positiva en todos los medios regionales. Carolina sonrió. El mérito es del equipo, señor. El mérito es tuyo, corrigió Héctor, sentado en la cabecera, y de todos los que creyeron en el proyecto. Los miembros del consejo asintieron. Los mismos hombres que meses antes la habían mirado con juicio ahora la trataban con respeto genuino. La reunión terminó con aplausos. Cuando la sala se vació, Héctor se acercó a ella. Directora Treviño, dijo con una sonrisa. Impresionante como siempre. Gracias, señor Maldonado. ¿Señor Maldonado? Él alzó una ceja. Creí que ya habíamos superado esa etapa. Estamos en la oficina. Profesionalismo. Entiendo. Se inclinó y susurró. ¿Y en casa? En casa sigue siendo el hombre al que tiré en el vestíbulo. Héctor rió. Justo. 3 semanas después, Puerto Vallarta los recibió con sol, brisa de mar y olor a flores tropicales. La boda sería en la playa. Sencilla, íntima, perfecta. Pero nada que involucrara a Carolina Treviño era realmente sencillo. Mija, no puedes casarte descalza, protestó Lupita por 10ª vez esa mañana. Puedo y lo voy a hacer, abuela. ¿Qué va a pensar la gente? Que soy feliz y que los zapatos son opcionales. Lupita se persignó. Esta niña me va a matar. Fernanda, que estaba ayudando con el vestido, rió. Doña Lupita, usted dijo lo mismo cuando decidió usar flores en el cabello en lugar de velo. Porque es verdad, boda tiene reglas. Abuela, Carolina se volteó, sosteniendo las manos de la abuela. Llegué a la vida de Héctor descalza. Quiero llegar al altar del mismo modo, no por necesidad, por elección. Lupita la miró por un largo momento, luego suspiró. Tu madre era igual, terca como una mula. Lo sé, por eso me amas. Te amo a pesar de eso, no por eso. Carolina rió y abrazó a la abuela. La playa estaba decorada con papel picado de colores, flores tropicales y sillas de madera rústica. Los invitados ya estaban sentados, empleados del Grupo Maldonado, inversionistas que se habían vuelto amigos. Marcia, llorando antes de que la ceremonia empezara. Don Augusto, con un traje blanco y una sonrisa paternal. Y en el altar improvisado, bajo un arco de flores, Héctor esperaba. Llevaba un traje claro, sin corbata, los pies también descalzos sobre la arena. Cuando Carolina apareció al inicio del pasillo, él perdió el aliento. Ella estaba radiante. El vestido blanco fluía como agua, simple y elegante. El cabello suelto adornado con flores, los pies descalzos hundiéndose en la arena caliente, y la sonrisa. Esa sonrisa que lo había conquistado desde el primer día. Ella está hermosa, susurró Marcia a Fernanda. Siempre lo estuvo, respondió Fernanda. El mundo tardó en darse cuenta. Carolina caminó despacio, saboreando cada paso. A su lado, Lupita caminaba con el orgullo de una reina. La abuela por fin había aceptado el vestido, las flores y los pies descalzos. No sin quejarse, claro, pero lo había aceptado. No tropieces, susurró Lupita. Abuela, no voy a... El pie de Carolina se hundió en un hoyo en la arena. Trompicó. Por un segundo pareció que iba a caer. Los invitados contuvieron la respiración. Pero Carolina se recuperó en el último instante, enderezándose con una gracia que no sabía que tenía. Casi, murmuró. Esta niña, Lupita negó con la cabeza, ni en su propia boda logra caminar derecho. Los invitados que oyeron rieron bajito. Héctor también rió, con los ojos brillando. Cuando Carolina por fin llegó al altar, Héctor extendió la mano hacia ella. Pensé que ibas a caer, susurró él. Yo también lo pensé. Hubiera sido muy apropiado. ¿Un callback poético a nuestro primer encuentro? Exactamente. Se sonrieron el uno al otro. El oficiante, un señor amable de cabello blanco, carraspeó.
Queridos amigos y familiares, estamos aquí reunidos para celebrar la unión de dos personas extraordinarias. La ceremonia fluyó como un sueño. Se intercambiaron votos, se derramaron lágrimas. Lupita sonó la nariz tan fuerte que los pájaros salieron volando asustados. Entonces llegó la hora de los anillos. Héctor, dijo el oficiante, puedes decir tus palabras. Héctor tomó la mano de Carolina. Carolina, empezó, con la voz ronca de emoción. Entraste en mi vida de la forma más caótica posible, descalza, empapada y literalmente tumbándome al suelo. Los invitados rieron. En ese momento no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Yo era un hombre que creía que el éxito lo era todo, que el trabajo era suficiente, que la soledad era el precio del poder. Hice una pausa. Me mostraste que estaba equivocado, en todo. Carolina sintió que las lágrimas corrían. Me enseñaste que valor no es no tener miedo, es tener miedo y seguir adelante de todos modos. Me enseñaste que la gentileza no es debilidad, es la mayor fuerza que existe. Me enseñaste que amar a alguien vale cualquier riesgo. Le colocó el anillo en el dedo. Contigo, aún descalza, encuentro mi camino. Siempre. Carolina sollozó. ¿Cómo voy a decir algo después de eso? Los invitados rieron entre lágrimas. Intenta, dijo Héctor, sonriendo. Ella respiró hondo. Héctor, pasé toda mi vida creyendo que no pertenecía a lugares como este. Que personas como yo no merecían finales felices. Que zapatos de segunda mano y trajecitos de liquidación eran todo lo que podía esperar. Apretó su mano. Me mostraste que estaba equivocada, no porque me diste cosas, sino porque me diste a la persona que realmente soy, no a la chica pobre, no al asistente descalza, sino a mí, Carolina. La voz le falló. Me diste algo que ningún dinero puede comprar, la certeza de que soy suficiente, exactamente como soy. Le colocó el anillo en el dedo. Te amo, incluso cuando tardas 3 minutos en defenderme en reuniones. Héctor rió, con las lágrimas por fin escurriendo. Me lo merezco. ¿Te lo mereces? El oficiante sonrió. Por el poder que se me ha conferido, los declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Héctor no necesitó oírlo 2 veces. El beso fue suave, profundo, lleno de promesas. Los invitados aplaudieron. El mariachi empezó a tocar. Papel picado voló por el aire como confeti de colores. Lupita lloraba y se quejaba al mismo tiempo. Hermoso, pero sigo creyendo que debía usar zapatos. Marcia la abrazó. Doña Lupita, déjelos ser felices. Los dejo, pero puedo quejarme mientras los dejo. La fiesta duró hasta el atardecer. Baile, comida, risas, todo lo que una boda debería tener. En algún momento Carolina se escapó a la orilla del agua, los pies hundiéndose en la arena mojada, el vestido arrastrando en las olas, el sol pintando el cielo de naranja y rosa. Héctor la encontró ahí. ¿Huyendo de tu propia fiesta?, preguntó él. Solo respirando. Él se detuvo a su lado, también descalzo, también mirando el horizonte. ¿En qué estás pensando? Carolina sonrió. En cómo empezó todo, la lluvia, el zapato roto, la caída en el vestíbulo, el mejor día de mi vida, el peor día de mi vida. ¿En serio? En ese entonces. Ella se volvió hacia él. Ahora entiendo que fue el comienzo de todo. Héctor tomó su mano. Si pudiera volver el tiempo atrás y cambiar algo. ¿Qué? Nada. Sonrió. Absolutamente nada. Carolina recargó la cabeza en su hombro. El sol se puso sobre Puerto Vallarta, y la chica que un día llegó descalza a la puerta del CEO, por fin encontró su lugar en el mundo. No por un hombre, no por dinero, no por un vestido bonito ni una fiesta en la playa, sino porque tuvo el valor de creer que merecía más. Y a veces, solo a veces, el universo recompensa a quien tiene valor, con un final feliz, descalza y todo. Fin. ¿Qué te pareció el valor de Carolina? Llegó descalza, sin nada más que determinación, y lo consiguió todo. Deja tu opinión en los comentarios. En una escala del 0 al 10, ¿qué calificación le darías a esta historia? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir más historias emocionantes como esta. Nos vemos en la próxima.